Muy bien, ayer estábamos viendo, ¿dónde está? Acá. Ayer estábamos viendo lo que era, ¿cómo se llama? Lo que era el- Ley de corte. la ley de corte. Les dije que revisaran el documento, ¿no es cierto? Esta es la separata que les he subido. ¿Mm? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud respecto o no lo han revisado. Lo más probable es que no lo hayan revisado, ¿no es cierto? Muy bien, les decía yo de que el día de ayer, de que la ley de corte, pues es un indicador, un parámetro el cual permite digamos, al proyecto minero determinar, ¿no? Una ley, como se dice ahí, ley de corte, o también se conoce como ley mínima de corte, ¿sí? Una ley que permite, ¿qué cosa? Obtener un beneficio. Hay un tema que yo lo trato siempre con los alumnos y entonces nosotros, bueno, inclusive un curso que dicto yo que se llama el negocio minero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el negocio minero? ¿Y por qué le llamo negocio minero? Y no es que yo lo llame, sino que en la bibliografía lo encontramos, ¿no? Como leo yo muchas cosas, en una traducción de inglés, pues encontré, ¿no? Ese hecho del negocio minero, ¿no? Y es un negocio. ¿Mm? Toda empresa es un negocio. Todo proyecto minero es un negocio, ¿no? Eh, y digamos, desde aquel pequeño empresario que pone un negocio, una panadería, una pulpería, ¿no? Una consultoría, etcétera, etcétera, lo haga de manera asociada, lo haga de manera individual, mm, lo que está tratando es de formar un negocio. Y todo negocio tiene una tendencia, ¿no? La tendencia es qué cosa, a lucrar, ¿no? A obtener una ganancia, ¿no? A obtener un beneficio, a obtener una utilidad. Pues el negocio de primera, pues no está lejos de ser esto, ¿no? Y vean ahí que hay situaciones en las que se plantea o se dice, ¿no? Como que la actividad minera, bueno, hablemos de la actualidad, ¿no? Y quieras o no, de todas maneras tocamos, como quien dice, tocamos la situación política del país, ¿no? Ahora y siempre, porque va a depender de qué cosa, de, de la política, ¿no? Así como la inflación, el precio del dólar, si estuviéramos hablando de eso, va a depender de las políticas de Estado igualito, pues, ¿no? Si habláramos de agricultura, también todo está inmerso. Así que no es nada que lo podamos, como quien dice, alejar o aislar, como el hecho también que nosotros no somos una isla, ¿no? O sea, un país que tratemos nosotros de aislarnos del resto, pues tampoco es, pues. A ver, ustedes aíslense, de todo el resto, aíslense de sus compañeros de estudio, aíslense de la universidad, aíslense. Nadie se puede aislar, más aún hoy en día que todo está globalizado. Entonces, pues, este, las políticas de Estado, ¿no es cierto? De una u otra manera van a influenciar ¿no? Como, bueno, un factor externo a, ¿cómo se llama? Lo que, digamos, hablando del sector minero, como en los demás sectores, pero lo único que a mí me interesa ahora es el sector minero. Y no crean que yo digo que solo afecta al sector minero, no, sino que ustedes son mineros. Nosotros somos mineros, tenemos que ver el sector minero. Si fuéramos pesqueros, habláramos del sector pesquero. Si fuéramos agrónomos, habláramos del sector agronomía, ¿no es cierto? Si fuéramos soctenistas, habláramos del tema soctenista. No vayan entonces a pensar que porque el ingeniero habla de cómo se llama, de cómo afecta la política como un factor externo hacia, ¿cómo se llama? Hacia la minería, pues digan que yo solo estoy centrado en la minería. No es eso, ¿no? ¿A ustedes no les interesa el tema de los agrónomos, ni el tema de los sostenibles, ni el tema de otra índole? Entonces, digo esto ¿por qué? Porque de todas maneras vemos hoy en día tendencias a que, pues,
como que la industria minera, ¿no es cierto? La industria minera se enriquece, bueno, entonces, dígame, quién hace un negocio para no obtener un lucro? ¿Mm? ¿Ok? Y entonces aquí conlleva esto. ¿Y por qué se los digo? Porque vamos a ver que justamente ¿cómo se llama? Este tema que estamos viendo en este momento, lo que es el CATOF. Lo que hace el CATOF, y como dice ahí, ley mínima explotable, ¿no es cierto? Es una ley en la que la industria minera, en base a los costos, ¿no? Digamos, de otra manera, digamos, en base a los, ¿cómo se llama? Los parámetros externos e internos de la actividad minera, ¿no? Internos, como puede ser, ¿qué cosa? Sus costos de personal, costos de transporte, costos de explotación, costos ¿cómo se llama? Administrativos, costos de procesamiento de mineral, ¿m? Costos de transporte, etc., 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 ¿no es cierto? Ah, y también, ¿qué cosa? ¿No? Teniendo en cuenta qué es lo que sucede, los precios de los metales, ¿no? Porque al final los metales se venden, ¿cómo se llama? Se venden en el mercado mundial. Entonces, ¿qué origina esto? ¿No? Que tengamos en la balanza dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado, mis ingresos y por otro lado, mis egresos. Los egresos están marcados por los costos y los ingresos están marcados por mis ventas, por mi producción. Si yo tengo posibilidades de producir más, ¿no? Y hay mayor producción y hay un buen precio en el mercado, pues tendré mayores ganancias, ¿no es cierto? Porque hasta cierto punto mis costos, digamos, fijos, van a permanecer fijos, ¿no? Y mis costos variables, pues, van a depender del nivel de producción, pero los costos fijos van a permanecer fijos. Ok. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que es el CAPTOS en sí? ¿No? El CAPTOS se calcula en base justamente a estos dos parámetros, ¿no? Mis ingresos y mis egresos. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? De que mis ingresos, o sea, lo que yo vendo, lo que obtengo por las ventas en este caso de los metales, menos todos los costos que se generan, ¿no? Debo obtener, ¿qué cosa? Una utilidad. Debo obtener un beneficio. Y entonces, esa es la, la idea, el fundamento de ¿cómo se llama? De CATOF. La pregunta es, o sea, ¿cuál es la ley en mi yacimiento minero? ¿Cuál es la ley, ¿no es cierto? Que mínima que yo puedo explotar, ¿no? Que la que me permite, ¿qué cosa? Obtener una utilidad. Porque no es cualquier ley, ni tampoco se trata de que yo explote lo más rico, ¿no? O que explote porque esas preguntas ya se las hice. No se trata de que explote lo más rico, ni que explote ¿cómo se llama? Lo de baja ley, o que lo mezcle así por así, sin tener un parámetro, sin tener ¿cómo se llama? Un parámetro que me mida, ¿no? Mi capacidad de poder, ¿qué cosa? Obtener una rentabilidad, de poder obtener un beneficio. ¿Mm? El CATOF viene a ser eso, viene a ser un parámetro que me indica cuál es la ley, ¿mm? Que yo puedo explotar en el momento de realizar la explotación minera, que yo puedo explotar para obtener qué cosa, para poder procesar ese mineral y obtener una utilidad. ¿Mm? Entonces, les decía yo ayer, bueno, ustedes tienen que leer todas las separatas porque comprendan, ¿no es cierto? Entonces yo les decía ayer, ¿no? De que este es el negocio minero, pues, como cualquier negocio, que busca un beneficio y que ese beneficio lo determina, ¿no? ¿En base a qué? A todos sus ingresos menos todos sus costos. Entonces, todos los ingresos menos los costos esto va a producir, ¿no? Una utilidad. Okay. Muy bien, la idea es para todo inversionista, para todo aquel que inicia un negocio, inclusive para ¿cómo se llama? El señor, el, el ambulante, el que sale a vender jugos, ¿no es cierto? El que sale a vender emolientes,
El que sale a vender, de repente, ¿cómo se llama? Pan por las calles, tamales. ¿No? Una persona que sale a vender tamales, ¿no es cierto? Él al final dice, vendí, va a comprar su materia prima, trabaja preparando los tamales, al final los vende los tamales y dice, tantos kilos de maíz me he gastado, tanto en pangas, tanto en esto, tanto el otro, tanto en gas y tanta cosa, ¿no? Y de la venta he obtenido tanto, y resta los costos, tanto me quedé, esa es su ganancia. Todo el mundo. Y se los digo esto porque hay gente que hoy en día, ¿no? Gente retrógrada en el siglo XXII, que ya estamos entrando al siglo XXII, ¿no es cierto? ¿Ah? Ya que nos falta poco para llegar al siglo XXII, ¿no? Retrógrada que piensa que no se debe ganar. ¿Mm? ¿Quién va a hacer eso, no? Muy bien, entonces, siempre el beneficio, ¿no? Tiene que ser mayor a cero. ¿No? O sea, tiene que quedarme algo, pues, que me quede 10, 15, un sol, 2 soles, 20 soles después de realizar una actividad. Es lógico, eso es lo lógico. Entonces, como el beneficio debe ser mayor a cero, entonces obtenemos que el beneficio, aquí, 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 vamos a ver un momentito, porque ¿dónde está? El que yo les pasé, creo que es el diseño, es el diseño, espera un ratito. Ay, ya, seguimos. Muy bien, entonces, ¿estábamos dónde? Estábamos acá. ¿Mm? Si el beneficio debe ser mayor o igual a cero, entonces, ¿qué quiere decir? Que como beneficio, ¿no es cierto?, es igual a los ingresos menos los costos, ¿Mm? Ingresos menos los costos, debemos tener eso, debe ser mayor a cero. Beneficios menos costos debe ser mayor a cero. Muy bien. ¿Por qué? Porque, pues, lo contrario sería que no tuviéramos, como quien dice, una utilidad. Muy bien. Pero les decía que para calcular el cutoff se utiliza el modelo de beneficio nulo. ¿Ya? Es decir, en la que los ingresos son iguales a los costos. O sea, yo llego a determinar una ley, ¿no?, en la que no tengo ni utilidad, o sea, no tengo ni ganancia ni pérdida. Esa es la idea. Llegar a determinar una ley en la que yo no tenga ni ganancia ni pérdida. Esa es la metodología que se utiliza para determinar el cutoff. Y entonces, cuando nosotros tenemos eso, diremos qué cosa, que el beneficio es igual a los ingresos menos los costos. Ingresos menos costos. Y eso debe ser igual a cero. No debe ser mayor que cero, como realmente debería ser, sino que como voy a hacer ese artificio de utilizar este modelo de beneficio nulo, o sea, de beneficio cero, entonces es igual a cero. Ingresos menos costos es igual a cero. De tal manera que si ingresos menos costos es igual a cero, paso costos al otro lado y tendría ingresos por venta, por las ventas, ¿no? Sería igual a los costos de producción, ¿no? Ingresos por ventas sería igual a costos de producción. ¿Ok? Entonces, determinemos cuáles son los costos por venta. Antes que nada, quiero decirles que se ha determinado todo esto en base a una tonelada, porque lo que vamos a hallar es la ley, ¿no? La ley, vamos a utilizar, digamos, costos unitarios, ¿sí? Y al utilizar costos unitarios de una cuenta estamos determinando la ley pues para un, ¿cómo se llama? Para un, ¿cómo se llama? Para una tonelada de mineral, ¿no es cierto? ¿Ok? Pues todo está en base a una tonelada de mineral, para que sean costos unitarios. Entonces aquí tendremos la tonelada de mineral multiplicada por la ley de mineral, ¿no? Y esto, ¿no?,
¿Por qué? Por la recuperación metalúrgica, ¿no? Que ya eso ya lo hemos discutido varias veces, que lo que hemos dicho que, bueno, se busca obtener una recuperación lo máximo que se pueda, si es posible 99, 100%, pero bueno, habría que ver la eficiencia del proceso y que nunca llega a ser eso, ¿no? Puede ser 98, 95, 90%. Es la recuperación mínima. Y ojo que la recuperación metalúrgica la expresamos en porcentaje, ¿no? 98%, 95%, etcétera. Y todo esto multiplicado por el precio de venta. Si vemos aquí nosotros, ¿por qué? Ya también se lo dije en algún momento, que en el negocio minero no es vender minerales. ¿Se acuerdan? ¿El negocio minero cuál es? ¿O el objeto del negocio minero cuál es? Ya se Metal. olvidaron. Vender metales, pues, ¿no? Y eso se los mostré a ustedes cuando yo les digo que ingresen a, ¿cómo se llama? A Google y escriban mercado de, ¿cómo se llama? De los, ¿cómo se llama? Precio de los metales. Vean ustedes que todos los precios a nivel mundial hablan de libra de cobre. No dice libra de mineral, no dice libra de concentrado de cobre, ni libra de mineral de cobre, no. Habla del cobre como material fino, ¿no? Y ya les expliqué a qué se refiere qué cosa, el fino, ¿no es cierto? Yo también ya se los he explicado en el primer ciclo, en la primera unidad. ¿No? Entonces, el negocio de los metales es qué cosa, o perdón, el negocio del objeto, ¿no? Del negocio minero es vender metales. El mercado mundial se compran metales, no minerales ni concentrados, ¿ok? El precio que te pagan es por metal, ok, por libra de metal, por onza de metal, por, ¿cómo se llama? Por, dependiendo de la unidad en la que se comercializa el metal que estás pretendiendo vender. Muy bien, entonces, por eso aquí tenemos la tonelada de mineral, por su ley, por su recuperación, eso sería, ¿qué cosa? Me estaría dando el metal que yo obtengo. Y eso recién lo multiplico por el precio de venta del metal que estoy comercializando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos serían mis ingresos. Y mis costos de producción, ¿cuáles serían? Mis costos de producción son, ¿cuánto me cuesta extraer esa tonelada de mineral? ¿Cuánto me cuesta procesar esa tonelada de mineral? ¿No es cierto? ¿Mm? ¿Y cuánto me cuesta refinar esa tonelada de mineral? O sea, estos son costos de extracción, costos de producción y costos de refinación. Porque yo lo que vendo es metal fino, pues. Y ya les expliqué que metal fino se refiere a la pureza, ¿no? A la pureza del metal, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que yo puedo lograr la pureza de un metal? Refinándolo, pues, ¿ya? Refinándolo. ¿Mm? ¿Ok? Y entonces aquí tenemos los costos CE, costos de extracción, CP, costos de producción, procesamiento, ¿no? ¿Ah? Y CR viene a ser, ¿qué cosa? Los costos ¿cómo se llama? De refinación, ¿no? Entonces aquí sumamos todos los costos, ¿no? ¿Ok? Y ahora igualamos, pues, como mi fórmula acá dice que los ingresos por venta vienen a ser igual a los costos de producción, igualamos, entonces escribimos esto que dice ingresos de MLMRM por PPV, precio de venta, ¿no? ¿Igual a qué? A los costos. ¿Y los costos iguales son? Costo de extracción por costo de procesamiento por costo de refinación. Y sumamos todos los costos. Al final, vamos a qué? A sacar factor común, ¿no? Las toneladas métricas, y ahí tenemos, ¿no? Eliminamos las toneladas métricas y nos queda esta ecuación, y de aquí separamos la ley, ¿cómo se llama? Hacemos ¿cómo se llama? Simplificación, y además sacamos, ¿no? La variable ley de mineral. Y al final lo que tenemos aquí arriba viene a ser, ¿qué cosa? Los costos ¿no? De explotación, ¿no? Más los costos de procesamiento. ¿No? ¿Ok? ¿Sobre quién? Sobre la recuperación metalúrgica multiplicado por el precio de venta menos los costos de refinación. ¿Ya?
¿ok? ¿Por qué entran los costos de refinación en el precio de venta? Porque depende del grado de pureza, pues, jóvenes. O sea, como les digo, el metal debe ser metal fino. Entonces depende del grado de pureza que le va a dar ese costo, y eso no es dentro del procesamiento, eso inclusive ni sucede aquí en la mina. ¿Mm? Porque vean, observen ustedes han escuchado que las empresas mineras lo que explotan son, fíjense, si son minerales metálicos sulfurosos, ellos explotan concentrado. Entonces, concentrado de zinc, concentrado de plomo, ¿no? Concentrado de cobre. ¿Qué es lo que sucede en estos concentrados? ¿Mm? Miren, en la naturaleza el mineral, digamos así como mineral, como un mineral, o sea, en forma de cristales, puede tener, determinamos la ley y tiene, por decir, 10 gramos de, o 10%, por ejemplo, o 5% de cobre, 8% de cobre. Nosotros sacamos ese mineral, llevamos a la planta de procesamiento y al momento de procesarlo, ¿cómo se llama? El procesamiento lo eleva esa ley, por ejemplo, a un 30%. Entonces, ese concentrado tiene 30% de ley, de cobre. Y ahí sí, eso es lo que se traslada como materia prima hacia los otros países. Los otros países no te compran como concentrado, sino que los otros países van a hacer pruebas de, ¿cómo se llama?, de fundición y de refinación para ver cuál es ¿cómo se llama?, el contenido metálico que realmente va a obtener de cada tonelada de concentrado que te compran. ¿Ven? Entonces, esos costos no se generan en la empresa minera, sino esos costos se van a generar y van a, ¿cómo se llama?, a ser deducidos, ¿no?, del precio de venta. ¿Se dan cuenta? Por eso que ese costo de refinación se deduce. ¿Saben qué significa deducir? ¿Ah? ¿Me entienden cuando yo digo ese costo de venta se deduce? ¿Qué quiero decir con ese término? Se deduce. ¿No entienden? No saben eso, nunca han escuchado, ¿no? Muy bien. Se resta, pues, jóvenes, eso es lo que quiere decir, se deduce, se resta. Por ejemplo, ¿no? Señor, el Perico de los Palotes, ¿no es cierto? Lo vamos a jubilar, pero usted tiene deudas que ha hecho un préstamo al banco, vamos a deducir sus deudas, ¿no? De su jubilación, ¿eh? Le van a restar, pues, ese es deducir. Es lo mismo que le estoy diciendo aquí. Cuando no entiendan un término, pregunten, pues, porque si no, van a estar como la María, ¿no? La María que le dice a la Chana, Chana, ¿sabes qué es? ¿Es el picnic? ¿No? ¿Picnic? No sé qué es el picnic. ¿Por qué? No es que ahora el señor, ¿cómo se llama o sea, el jefe, pues el padre de familia, ¿no es cierto? Le ha dicho a su esposa, le ha dicho, Cristina, el domingo nos vamos de picnic toditos, tú también alístate, María, ¿no? Y la María, como no entiende, no sabe, va y le pregunta a la Chana, Chana, ¿qué es picnic? Y la Chana, como tampoco sabe, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? No lo sé, pero por si acaso lávatelo bien, ¿no? ¿Cierto? ¿Eh? Así están ustedes. Ustedes pregunten a la persona que sabe, no a la persona que no sabe. ¿Mm? Picnic es un paseo, pues, pero como la Chana no sabe, le dice, lávatelo bien. No sé qué le dirá que se lo lave bien. Ya ustedes entienden, ¿no? ¿Cierto? Son inteligentes. Ahí sí son inteligentes. Pregunten cuando no saben para que no anden perdidos, ¿no? Profesor, no sé, ¿qué es deducir? Deducir es eso, es restar, ¿no? Restar, en este caso, del precio de venta. Entonces, el precio de venta es, por decir, $5, la libra. Entonces, menos los costos de, ¿cómo se llama? Menos los costos de refinación. Los costos de refinación son 30 centavos de dólar por libra. Ya, entonces, lo que te tengo que pagar son, ¿qué cosa? $4.70. Ese sería el precio de venta que vas a obtener por cada libra de cobre. Tienen que preguntar, jóvenes. ¿Se quedan callados? Muy bien. Pero así como también hay costos de refinación, también hay que pagar, por ejemplo, para poder hacer estas exportaciones, tenemos que solicitar servicios de empresas certificadas, o sea, que nos certifiquen a nosotros. Hay muchas empresas
que certifican estos productos, las materias primas. Una de esas es SGS. ¿Mm? Otras son Beauty, ¿cómo es? Beauty, es una italiana, ¿no? Son varias empresas. Hay un sinnúmero de empresas, ¿eh? Que pues ustedes las contratan y estas empresas vienen. ¿Qué es lo que hacen? Van a muestrear ¿cómo se llama? En este caso el concentrado, los concentrados de zinc. Entonces ellos muestrean el concentrado de zinc y ellos determinan en una ley. Te van a extender un certificado y ese certificado tiene como quien dice peso, ¿no? Por eso, por algo estas empresas son empresas certificadas, ¿no? A nivel mundial, son empresas serias, ¿no? Y pues un certificado de ellos pesa, ¿no? Ahí ellos en su certificado van a decir la calidad y cómo se llama del producto, ¿no? Qué calidad tiene, qué contenidos tiene, qué minerales tiene, y etcétera, y etcétera. Y es ese certificado con el que tú vas a negociar con el comprador. Tú confías en lo que dice esta empresa y el comprador también confía en lo que dice esa empresa. Por algo son empresas a nivel mundial certificadas que garantizan, digamos, el producto que se está comercializando. Esos costos también los vas a deducir ¿de dónde? Del precio de venta. Hay que pagar impuestos porque para trasladarlo, entonces hay algunos impuestos que hay que cubrir. El transporte, ya como producto, digamos, en este caso concentrado que estás comercializando, también hay que cubrir costos. Y esos costos son los que en esta parte de la fórmula se están considerando como FR, ¿no es cierto? Que aquí está incluido también el costo de ¿qué? De refinación. ¿Mm? ¿Ok? Entonces dice aquí que CR es igual a F y R, ¿no? Entonces se cambia. Pero ahí van a ir todos esos pequeños montos, ¿no es cierto? Que implican, ¿cómo se llama? Hacer esta comercialización. Muy bien. También decíamos nosotros el día de ayer de que aparte de los costos de extracción y procesamiento, muchas veces, no es que muchas veces, sino que el dinero tiene un costo también. El dinero tiene un costo. Cuando nosotros hacemos transacciones bancarias y pagamos intereses porque hemos usado una tarjeta de crédito, o sea, hemos usado dinero de un tercero, ¿no? O también tenemos nuestros ahorros, ¿no? Y esos ahorros el banco los presta a un tercero, ¿no? Y genera una utilidad. Eso también tiene un costo, pues. ¿Mm? Si yo presto dinero, tengo que pagar un interés, ¿no? Y así fuese, inclusive, así fuese dinero mío, ¿no? Que yo estoy invirtiendo, ¿no? También, como quien dice, ese capital va a tener un costo, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, en el costo de extracción, donde yo estoy inyectando dinero, sea mío, o sea particular, de un tercero, pues también tiene un costo. Y entonces aquí considero los costos de extracción, el costo del capital, ¿ah? Y además, ¿qué cosa? El costo de procesamiento. ¿Versus qué cosa? ¿No? El precio de venta. Pero el precio de venta menos todas esas cosas que me he explicado, que es los costos de refinación, de fundación, refinación, impuestos, transporte, ¿no? De transportar qué cosa? Mi producto. ¿No? En este caso, mi concentrado. ¿No? Y entonces eso lo multiplico por el radio de qué? La recuperación metalúrgica. Porque también tiene que ver la recuperación metalúrgica de esta ley. ¿Por qué? Porque ya les he explicado una y ciento de veces, y una vez más les voy a explicar la 101, ¿no es cierto? La recuperación metalúrgica no es 100%. Yo puedo tener un mineral con 10 gramos de oro por tonelada, y si yo proceso una tonelada mineral, nunca por nunca voy a obtener 10 gramos de oro. ¿Por qué? Porque mi procesamiento no es pues 100% efectivo. Pues. Y como no es 100% efectivo, podría ser el 90%. Entonces quiere decir que obtendría 9 gramos de oro después de procesarlo, ¿no? Podría decir que es el 98%, entonces podría obtener, ¿no? 9.98 gramos de oro. Estoy en el relave, se está yendo 0.2 gramos de oro. ¿Ok? Muy bien. Y como les decía, como toda esta fórmula ha sido determinada en base a una tonelada,
es a 1 tonelada. Muy bien, ahora le vamos a aplicar el factor de tonelada para que ya no sea solo válido para 1 tonelada, sino para el número de toneladas que uno quiera. Entonces, como esta es una tonelada métrica, porque esta es una tonelada métrica la que está considerándose ahí, vamos a poner, aquí dice de tonelada métrica, vamos a poner el valor en toneladas cortas. ¿Por qué en toneladas cortas? Porque en este caso está hablando de un yacimiento de cobre, las libras de ¿cómo se llama? El cobre se comercializa en libras. Entonces vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Esta ley de corte, en función de qué, de la unidad en la que se comercializa a nivel mundial, ¿no? Que viene a ser qué cosa, ya sea tonelada corta o ya sea, ¿cómo se llama libra, pues, ¿no? Libra, la libra, ok. Y como ¿cómo se llama? La recuperación metalúrgica nunca es 100%, sino que es en porcentaje, la dividimos entre 100. Para que no varíe esta ecuación, multiplicamos por 100, ¿no? Entonces, estamos, ¿qué cosa? Dividiendo y multiplicando por 100. ¿Para que siga igual? ¿Ustedes saben cuánto equivale una tonelada corta? ¿Qué diferencia hay entre tonelada métrica y tonelada corta? ¿Mm? Ah, chicos, les estoy hablando. A ver, vamos a preguntarle a los que tienen la cámara apagada. A ver, a Eder Romario, a Javier Edward, a Winnie Surami, ¿no? Winnie. A ver, ¿por quién empezamos? A ver, alguien que quiera, ¿cómo se llama decirlo? Miren, ustedes no porque son geólogos jóvenes, ¿no es cierto? No, crean que todos ustedes, deben conocer temas relacionados a la geología. Ustedes van a trabajar, ¿cómo se llama? Ya sea en el mundo como geólogos, ¿no? En la minería, en petróleo o en recursos hídricos, ¿ok? Y otras ramas que tenga ¿cómo se llama? Su carrera, por ejemplo, la geomecánica, ¿no? Los mineros también, ¿no? Geomecánicos, ¿no? Un ingeniero no crean que es cuestión de nomás aprender fórmulas, es algo más completo, ¿no? Pues tiene que conocer estos aspectos. Entonces, a ver, ¿quién me dice? Miren, esto es sobre comercialización. Aquí estamos hablando del CATOF sobre comercialización. Ahora, si ustedes se limitan a, ¿cómo se llama? A solo, ¿cómo se llama? Aprender, que creen que, no, que mi carrera es la geología, yo no tengo que hacer nada con eso, que esto, que el otro. Pues imagínate, pues te estás limitando solo a ser geólogo de mina. Ah, oiga, señor, que usted podría, ¿cómo se llama? Asumir la jefatura de geología. Tal vez, ¿no? Porque soy geólogo. ¿Sabe qué? No hay minero. ¿Podría usted trabajar, ¿cómo se llama? Asumir la jefatura como ingeniero de minas para, ¿cómo se llama? Para realizar la explotación minera. No, es que no sé. Oiga, ¿sabe qué? Usted lleva tantos años trabajando aquí con nosotros y bueno, creemos que usted conoce mejor el yacimiento. ¿Podría usted, ¿cómo se llama? Ser, ¿cómo se llama? El superintendente de, ¿cómo se llama? De mina. Pucha, ya te quedó demasiado grande, ¿no? Tienen que saber de todo, chicos. Tienen que saber de todo. ¿A quién levantó la mano? Jesús. A ver, Jesús. Son 2000 libras, ingeniero, una tonelada corta, y la tonelada larga es la unidad que dijo ahora, 2200 y pico, creo que O sea, una tonelada corta es 2000 libras. Y una sí, tonelada larga. en la unidad que dijo ahora, estaba explicando. La tonelada larga es la tonelada métrica. Claro, Son denominaciones que le dicen. Ok. Entonces, miren, hay tonelada larga, tonelada corta. Dicho de otra manera, la tonelada métrica es equivalente a 2200 y tantas, ¿qué cosa? 2200 y tantas toneladas, ¿dónde está? Acá está, ¿no es cierto? O sea, una tonelada métrica es a 2204.62 libras. ¿Ok?
Muy bien. Pero ¿y de dónde sale eso? Ahí viene la pregunta. Ahí viene la pregunta. Para el mismo Jesús. Ya les he dicho, ustedes quieren ser ingenieros, tienen que saber de dónde, cómo, por qué. No que me busquen en Google y me digan, no, es tanto ingeniero. Listo. Tonelada corta, tonelada larga, lo que usted dijo, ingeniero. ¿De dónde sale eso? ¿Mm? No saben, ¿no es cierto? Están Aprendan, en chicos, miren. en las tablas están las unidades, ¿no? No, en las tablas. No, sí, pues en las tablas, pero ya, a ver, ¿y de dónde sale? Pues, porque está en las tablas, qué bonita respuesta, ¿no? Como la vez pasada que me dijeron, es la naturaleza, ingeniero, la naturaleza, y les dije que no era la naturaleza y les mostré que no era la naturaleza. Miren, así, jóvenes, así facilito nomás, ¿no es cierto? Un kilo, ¿no es cierto? Tiene 1000 gramos. Un kilo tiene 1000 gramos. Una libra, ¿cuántos gramos tiene? ¿Ah? 450 gramos, creo, aproximadamente. 454. No, 450. Ahí está, 2.2. O sea, un kilo vale 2.2 libras. Un kilo. Muy bien. Cuando yo hablo de tonelada métrica, ¿no es cierto? ¿Es qué cosa? 1000 kilos. Entonces te lo multiplico por 1000. Ahí está. 1000. ¿No? Y ahí ya tengo, ve. 2222 libras. Una tonelada que vale 1000 kilos, ¿no es cierto? Una tonelada métrica o tonelada larga que vale 1000 kilos es equivalente así, a grosso modo, a 2200 libras, ¿no? Claro, que si yo me voy al contexto de cuánto vale una libra, vale 450.54, no sé qué les dije, ¿no es cierto? Vamos a verlo, yo acá tengo una tabla. Entonces, o sea que si no tengo una tabla no sé nada, ¿no? ¿Cierto? No, no es así, pues, jóvenes. Densidad, peso, ¿dónde está peso? O materia, a ver, ¿en qué estoy aquí? Presión, masa. Acá está, masa. Vamos a poner ¿cómo se llama? Una libra, exactamente, ¿cuánto mide una libra? Una libra, pon, abajo. Acá está. Pero es una libra Troy. Yo quiero solo una libra. Este es libra. No, ¿no? Pero es que acá está en libras también. Vamos a ver aquí, un kilo. A ver, kilo a libra, ahí está. Vale 2.204. ¿eh? Lo que yo les decía, 450 gramos. Quiere decir que una libra, vamos a poner acá, una libra en gramos, ¿cuántos gramos pesa? Porque yo les he puesto 450 gramos. Y eso deberían de saberlo ustedes. A ver, una libra, ¿dónde está libra? Aquí. Y vamos a ponerle acá gramos. ¿Ven? Ahí está, 453.59 gramos. Pero ya vean ustedes de dónde sale. Entonces, ¿yo qué agarro? Ya, sabiendo que es esto, 453.59. Entonces yo agarro y digo acá, digo, a ver, como les dije, 1000 gramos, que tiene un kilo, ¿no es cierto? ¿No? Dividido entre 453 punto, ¿qué? 59, 24, ¿no? 24, ahí está. Igual, ahí está, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Pero ese es un kilo, pues, un kilo. Yo quiero una tonelada. Entonces, por 1000. Ahí está. 2.204.62 libras. ¿Ok? Muy bien. Y tonelada corta es 2000 libras. ¿Ya? ¿Ok? Tonelada corta es 2000 libras. Apréndanse esos conceptos, tomen nota. No los estoy, vayan a creer si, eso para qué nos sirve. ¿Para qué te sirve? ¿No? Muy bien. Aprendan. Hay otras unidades, no. Entonces, ya saben de dónde sale este 2.204.62. Y les voy a decir algo. Siempre preocúpense por saber de dónde salen las cosas. ¿Cómo es que se determina? Porque siempre va a haber alguien que les va a decir, ¿y dónde sale? ¿No? ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Cómo lo obtienes? Siempre va a haber alguien.
Muy bien, aquí lo que se ha hecho es categorizar, ¿qué cosa? Los costos, ¿no? Entonces he puesto costos, por ejemplo, categoría 1 de costos, tenemos perforación, voladura, carguío, transporte, servicios de apoyo a mina, administración, costos. En la categoría 1 están todos estos costos. Costos de perforación, voladura, carguío, transporte, ¿no? Etcétera. En la categoría 2 está los costos de procesamiento de mineral y administración central. Y en la categoría 3 se consideran qué cosas los costos de transporte. ¿Ah? Ojo, que este transporte es diferente a este transporte de acá, porque este transporte de mineral, esto es de, ¿qué cosa? Producto terminado, ¿no es cierto? Para los costos que se le suman o se le restan o se le deducen al precio de venta, ¿no? El coste de transporte del concentrado, por decir, ¿no? El costo de puerto, porque en el puerto hay que pagar almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y te va a cobrar una tasa, ¿cómo se llama? El puerto porque por ahí estás llevando, ¿no? Aunque muchas empresas optan mejor por construir su puerto, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, la Vale construyó su puerto, ¿no? Para adecuarlo a sus necesidades, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Antamina también construyó su puerto, pero no crean ustedes de que esos costos ellos no los consideran de todas maneras. Todo se considera. Así lo hayan construido ellos. Créditos, o sea, si han hecho créditos, pues tienen el inversionista, el capital no es de él. Seguros, fundición, refinación y etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí la ley de corte se puede representar, ¿no? por esta ley. Ojo, esta ley, esta fórmula es para determinar la ley de corte de cobre. ¿Ok? Ya. La de oro, también es una fórmula similar, pero no entra ahí 2204, porque el oro no se negocia se llama no se negocia por libras de oro, sino que cosa, se negocia por gramos de oro. ¿Ok? Entonces aquí sí, porque necesitamos transformarlo, ¿qué cosa? En la unidad de comercialización, que es libras de oro, ¿no? En el caso del oro son gramos de oro. Uno comercializa, inclusive en el oro se comercializa por gramos o onzas Troy, la onza Troy, que sería ahí el valor de 31.1, ¿no? Una onza Troy es 31.1. Ya ven, uno tiene que saber todo esas cosas. Veamos en nuestra tabla, como dice Jesús, dice, a ver, vamos a ver, onza Troy. Si hay onza Troy acá, no hay. Debería, acá está, onza Troy, ahí está. ¿Cuánto pesa una onza Troy? 31.10, ¿no? Gramos, o sea, 31.1 gramos. ¿Ok? Todo eso uno lo sabe. Entonces, ustedes tienen que aprender todo eso, ustedes tienen que dominar todo eso, ustedes tienen que saber todo eso. Si no, pues, ya, pues, imagínense, tendría que andar con su tabla de conversiones, ¿cierto? Y si quisiéramos hablar de cualquier cosa, tendrían entonces que andar con otro documento ahí, ¿no? Entonces, de repente, mejor llévense una maleta de expedientes, de documentos para determinar. Sí, Jesús, dime. Pero, ¿por qué diferencia hay entre la onza Troy y la onza normal, la otra unidad normal? Ah, ya, pues es que la onza Troy, lo que es la onza con la que se comercializa, ¿cómo se llama? El mineral, ¿no? Vamos a ver, acá está la onza normal. La onza normal es de 28.34. Lo que sucede es que son medidas que se han establecido Para internet.
Ya están conectados. Se fue la señal. Sí, ingeniero, lo escuchamos. Ya se lo Ah, mencioné. ok. A ver, acá vamos a ver Onza Troy. ¿Qué es lo que nos dice sobre Onza Troy? Me Miren, está Onza presentando. Troy es una unidad medida imperial británica. Todas las medidas están ¿cómo se llama? Allá en Lo está Inglaterra. presentando, ingeniero. Ah, ya como se fue. Como se fue la señal. Dice que tiene peso de metales preciosos, la onza Troy. No Pues, se presenta. presentación. No, no se activa la presentación de la pantalla. Ahí recién, ¿ven? Ya, ahora sí. Ya. Miren lo que dice Google. ¿Ven? En Wikipedia. Dice, onza Troy es una medida, ¿no es cierto?, imperial británica. Actualmente se emplea principalmente para medir el peso, ¿no? Y por ende el valor de los metales. Es lo que va a decir, pues. Acá tenemos, ¿ven? Para medir los metales preciosos. O sea, ¿cuáles son metales preciosos? El oro, la plata. Una onza Troy equivale a 1.1034667, ¿no? Gramos. Aquí dice hay 32, 150 onzas Troy. Ah, ese es en un kilo. La onza Troy forma parte del sistema de pesos Troy, que proviene del sistema monetario romano. Ya, de allá proviene. O sea, del sistema monetario romano. O sea, es una medida establecida por los romanos. Ahora, todas las onzas, todas las medidas, ustedes saben, todas las medidas patrones, ¿saben dónde están? ¿Saben lo que es una medida patrón? Nunca dicen nada. A ver, Yossi Suyón, Osana. Es una medida patrón. Algo que ya está establecido y que en todos los casos ya es el mismo en todas partes. Es el mismo en todas partes. Valor. Muy bien. Ya. A ver, Yossi. Yossi, ¿cómo se llama Osana? Ingeniero, Osana y viene a ser como una representación, una unidad de medición, algo así. ¿Una representación qué? Como una unidad de medición. Una unidad de Eh, medición. sí, una referencia de patrón físico arbitrario. A ver, dame un ejemplo, dame ejemplos. Un centímetro, el centímetro, la wincha. La wincha. La wincha es un instrumento de medida. Bueno, es un instrumento de medición, bueno, el centímetro, la libra, eh, ¿cómo se llama? La libra esterlina, Puede ser bueno. el segundo también. ¿Cómo? Puede ser el segundo también. O sea, son medidas que ya están establecidas, como el centímetro, el segundo. El kilogramo, el metro, todas esas cosas. Pie, ¿Sí? El pie. que ya están establecidas, El- ya. Bueno, por lo ¿Sí? que, justo le iba a preguntar ahora por cuando estaba que hablaba ¿Puedes prender de tu la cámara, ley de Sana? corte. Sana, ¿puedes prender tu cámara? Sí, Prenda sí, su justo cámara. A estaba mí me que, da no sé qué hablar con una pura ahí. ya, justo estaba que, pensé que se estaba prendido. Mm. Justo estaba que le iba a preguntar ahora cuando estaba que hablaba en la ley de corte, estaba que hablaba de los beneficios y ay, se me iba, ay, ay, se Ya, me fue
¿Qué te acuerdas? Tonelada, la tonelada. Ya, a ver. Ya, supuestamente ahí, en esa variable, no, como creo como lo han hecho en Estados Unidos y allá no existe casi, no pesan casi por el kilo, como que no existe, no se puede modificar, por ejemplo, las reglas de acá de Sudamérica, bueno, que nosotros por lo general sí lo utilizamos, ¿no? A diferencia de ellos, que pesan siempre en libras. Por eso es que usted de una manera u otra cambió la tonelada hacia libras y no hacia kilos, pues, ¿no? Pues Ok. iba a preguntarle si es que en esa variable nosotros no podíamos cambiarlo en vez de libras, podíamos cambiarlo por Lo que kilos, pasa que sí lo puedes cambiar. Entonces, eso no tiene nada que hacer. Lo que sucede es que ¿cómo se llama? Digamos, cuestiones prácticas, como el cobre se comercializa en, ¿cómo se llama? En libras, mejor es que lo tengas en libras. Porque por una cuestión ahí. si todo el mundo, no es costumbre. No, por No una es cuestión ¿cómo se llama? Ya Establecida. establecida, ya Claro. establecida, ¿no? Es como la onza Ajá. Troy. Tú pesas, como quien dice, tú agarras y pesas tu metal precioso, oro, en kilogramos, porque eso es lo Claro. que sí. Pero en el momento que lo vas y lo comercializas, tú lo conviertes a onzas Troy, porque nadie te lo va a comprar como kilogramos, te lo van a comprar como onza Troy. Por 11. ¿Por qué? Porque el precio, ¿no es cierto? El precio del, ¿cómo se llama? Del oro, si tú revisas en los precios de los metales a nivel mundial, pues está dado ¿cómo se llama? En onzas Troy. El precio del cobre está dado por libras o tonelada corta, que son 2.000 libras. Por eso le digo, ¿Ok? como ya es como una norma establecida por esas personas que generalmente lo han utilizado ya en Estados Unidos, lo han establecido en Estados Unidos. Ya, ahí te voy a contestar la pregunta. No es que sea, que haya sido, ¿cómo se llama? Establecido por personas, sino son instituciones. Uno, dos. Pero de Estados Unidos, pues, ¿no? De Estados No, Unidos, de espérate, allá de déjame. A ver, Europa, que escúchame, utilizan escúchame. esas. Ya, escúchame, ya, escúchenme todos. Dentro de los sistemas de medidas tenemos varios sistemas, ¿ya? ¿Ok? Ya. Tenemos el sistema inglés, que es el sistema inglés es el que se utiliza en Estados Unidos, ¿no? Que es ahí donde, pues, se ha establecido qué cosa, la libra, se ha establecido la libra, la pulgada, ¿ya? ¿De acuerdo? El segundo siempre va a ser en el tiempo el segundo. Y hay otras unidades, pero hablemos de estas unidades. Y del cómo se llama y en el sistema inglés que se habla del cómo se llama del pie, ¿no? Del pie cúbico, ¿no? ¿Cierto? ¿Ok? Pero el sistema que nosotros utilizamos es el sistema internacional. ¿Ok? Ahora, en todo sistema hay patrones, ¿ya? Son patrones. Entonces, un centímetro no es el patrón. El patrón es el metro, ¿de acuerdo? El gramo no es patrón. Los patrones son esos, son las unidades principales. ¿Cuál es? Kilogramo, ¿no es cierto? Metro y litro. ¿Okay? Solo hablando y tiempo, si quieren. Pero hay un montón de patrones para conductividad eléctrica, como el amperio, el ohm, los voltajes, los watts, pero no vamos a hablar de eso. Solo hablemos de cómo se llama, de lo que tal vez es más cotidiano para nosotros, que somos ingenieros, ¿no? Pero hay la chispa eléctrica, ¿no? Bueno, eso yo lo sé, pues sería bueno que ustedes lo sepan, pero no les voy a mezclar a hablar de todas esas cosas. Pero hablemos se denominan, ¿qué cosa? Unidades principales o fundamentales, así, unidades fundamentales. ¿Cuáles? Para la masa, kilo, para el volumen, o sea, el volumen o, ¿no? Una medida de capacidad como es el litro, ¿no? Para ¿cómo se llama? Para la longitud, el metro, y para el tiempo, el segundo, ¿ok? Esas son unidades fundamentales, se llaman, ¿no? Y esas son las unidades fundamentales. Ese es el sistema internacional. En el sistema inglés, unidades fundamentales, como les decía, pues ahí está qué cosa, la libra para la masa, ¿no? El segundo, que sigue siendo segundo, eso no ha cambiado, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La masa para volumen, creo es pie cúbico, ¿no?
y para, ¿cómo se llama? Y para el, justamente, o pulgada cúbica, porque realmente lo que se utiliza es pulgada, el término pulgada, ¿no es cierto? Esas son las medidas fundamentales del sistema, ¿cómo se llama? En el sistema inglés. ¿No? Ok, ahora, los demás son, ¿cómo se llama? Ya derivados, ¿no? Derivadas. ¿No? Entonces, de ahí tenemos los múltiplos y los submúltiplos de las unidades fundamentales. Múltiplos, por ejemplo, del metro, ¿no es cierto? Del metro, múltiplo, el metro es un metro. ¿El múltiplo cuál es? El hectómetro, o sea, 100 metros. El kilómetro, ¿no? 1000 metros. ¿Qué más? Mayormente usamos que hasta kilómetro, pero también, por ejemplo, en el sistema inglés hablan de millas. Son sistemas que utilizan. Entonces, hacia abajo nosotros tenemos qué cosa, ¿no? Como submúltiplos, ¿no? Del metro, el centímetro o el decímetro, en primer lugar. 10 centímetros, que es el decímetro. De ahí tenemos el centímetro. Y después del centímetro tenemos el milímetro. Y aquí les mediste de más abajo las micras, pues, 10 a la menos 6. ¿Ok? Así es. Igual para el ¿cómo se llama? Para el kilogramo, ¿no? Para el kilogramo, ¿cómo se llama? Múltiplos para el kilogramo. El kilogramo es un kilogramo, ¿no? Múltiplo, tonelada, 10 al cubo. ¿No? Esa es una tonelada, 10 al cubo, ¿no? Como son múltiplos, ¿no? Tenemos ¿qué cosa? El gramo, el miligramo. Esas son las unidades que usamos. Es jóvenes, ustedes deberían de saber. Eso se enseña, a mí mis profesores me lo enseñaron en física en tercer año de secundaria, toditas las unidades. Ustedes no lo saben, deberían de saberlo. Muy bien, y así también el sistema inglés, que es el que se maneja en Estados Unidos, ahí pues hablan pues de por ejemplo, pulgada, 12 pulgadas es un pie, ¿no? ¿Ok? Entonces tienen pie, ¿no? ¿Ok? Entonces, pulgada cúbica, ¿no? Es una pulgada cúbica, pues una pulgada, un pie cúbico para medir volumen, ¿no es cierto? Ese es en base a distancia, en base a, ¿cómo se llama? Masa. Para la masa tiene la libra, ¿ok? Eso es lo que tiene la libra, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Segundos, el tiempo es uno solo. ¿Y era qué cosa? Masa, volumen, ¿no? ¿Y el otro qué era? Ya, pues la masa. Está bien, pues ya lo dije, ¿no? Masa, pues la masa, la libra, ¿no? Distancia, o sea, longitud, la pulgada, y ahí sacan pues el pie, ¿no? Sacan los pies. 12 pulgadas es un pie. ¿No? Y también, ya pues elevado el cubo, ¿no? La pulgada cúbica, el pie cúbico, ¿no? Ya eso es como se llama volumen, ¿ok? Pero la pregunta iba, si ustedes sabían dónde estaban las unidades patrones. Eso no saben, ¿no es cierto? Eso no saben, porque lo que les he expuesto ahorita son los sistemas, pero el patrón, ¿dónde está? Muy bien, ahí lo voy a ilustrar, pues, ¿no es cierto? En Gran Bretaña, ¿no es cierto? Existe digamos, una institución que resguarda las medidas patrón. Ahí está el kilo patrón. O sea, ¿cómo se llama? No es un instrumento como decía su compañera, no, sino que ahí está el kilo, como si fuera, este es el kilo. ¿Okay? Este es el kilo. Eso está guardado bajo 7 llaves. ¿No? Sí Ahí le está, dije, ingeniero, que era el ahí está el kilogramo, metro. no ¿No? escuchó. Decir, este es el metro, la medida patrón, este es el metro. Ahí lo tienen guardado bajo 10 llaves, ¿no? Ahí tienen el litro, guardado el litro patrón. ¿Ah? De manera que si en algún momento sucediera algo en el mundo que nos olvidamos de qué cosa, de qué es el litro, esto, lo otro, o quisiéramos calibrar, podríamos ir de nuevo, coger las medidas patrón establecidas que las tienen guardadas bajo 7 llaves y podríamos, ¿qué cosa? Volver a establecer el sistema de, ¿cómo se llama? El sistema de unidades. En este caso, el sistema internacional de unidades. Así tienen la onza Troy también. Y así tienen los demás medidas patrones. Ahora ya saben dónde se encuentran. Por eso, ¿no es cierto? Nadie se preguntó acá, como dice aquí, dice aquí, miren lo que dice aquí. Onza Troy es una medida, ¿no? Imperial británica.
En Gran Bretaña se encuentran las medidas bajo 7 llaves, las medidas patrones de todo. ¿Sabían ustedes eso? No, no es cierto. Y ahora lo saben. Ok, seguimos. Muy bien, entonces, ahí tienen les decía, este es para un, ¿cómo se llama? Para una libra de, ¿cómo se llama? En el caso del cobre, porque en el caso del oro va a ser diferente. Ya le voy a buscar cómo es el CATOC, la fórmula del CATOC. Tiene la misma explicación, pero la fórmula del CATOC del oro. Y se la voy a subir. Muy bien, seguimos. El siguiente punto ¿cómo se llama? El siguiente punto el siguiente punto que se tiene que tratar para terminar esta segunda unidad es lo referente a, a recursos, ¿no es cierto? Recursos y reservas. Muy bien, vamos a partir de aquí para que ustedes puedan comprender y vamos a agrandarlo más para que lo vean mejor. Entonces, ¿qué entendemos por mineral? Vamos a partir de ese concepto. ¿De qué es mineral? Muy bien. Dice, una de las primeras cosas discutidas en el curso de Introducción a la Minería y que el estudiante debe concebir en la memoria es la definición de mineral. ¿Cierto? Ustedes no han llevado un curso de Introducción a la Minería. Sería bueno que llevaran en algún momento, porque ahí se discuten todas las fases y todas las etapas de la industria minera. Ustedes llegan a trabajar en la industria minera y no saben ni siquiera cuáles son las etapas de la industria minera. Yo he desarrollado esa parte, creo, en el curso de Mecánica Rocas 2, ¿no? En forma general, ¿no? Claro, sí he desarrollado lo que es la exploración, lo que es ¿cómo se llama? Exploración, desarrollos, preparación, explotación, o sea, métodos de explotación, operaciones unitarias, ¿no? Lo que es procesamiento de mineral, ¿qué más? Procesamiento de mineral, comercialización de mineral, cierre de minas, todas esas son las etapas de la industria minera. Entonces, esos temas se discuten, como quien dice, de manera muy amplia, muy general, en el curso de Introducción a la Minería. Yo dicto un curso respecto a eso que le llamo, ¿qué cosa? La operación en el negocio minero, ¿no? Eso es. Muy bien. Entonces, vamos a ver, pues, algunas definiciones de cómo se llama de lo que es mineral. Vean ustedes, en el segundo párrafo dice un mineral metálico. Bueno, en primer lugar tengo que aclararles de que existen minerales metálicos y también minerales no metálicos. ¿Ya? ¿Ok? Pues un mineral metálico es un agregado de minerales metálicos. Claro, si es metálico, tiene sus agregados son metálicos. Mezclados con ganga, que se puede extraer con un beneficio. O sea, cuando habla de beneficio se refiere al procesamiento, ¿ya? ¿Ok? Lo que sucede es que el término beneficio siempre ha sido utilizado. Últimamente ya no se habla de beneficios de minerales, sino de procesamiento de minerales, que a la larga es lo mismo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces un mineral es un agregado de minerales mezclados con ganga. ¿Ustedes saben qué es la ganga? Una piedra, algo sin valor. Una piedra sin valor. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Muy bien. La ganga no necesariamente es una piedra sin valor, ¿ya? ¿Ok? La ganga, viene el nombre de ganga porque se encuentra, digamos, ahí, en cierta forma, podríamos decir también qué cosa, ¿cómo se llama? Con el mineral en sí, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, cuando nosotros hablamos de una estructura mineralizada, el mineral, hablando de minerales metálicos, no es que encontramos el mineral metálico como una masa, sino que la encontramos mezclada con otras sustancias. Dentro de esas rocas también. Dentro de eso también otros minerales que no tienen valor. ¿Ustedes conocen algún mineral que no tenga valor económico para ser explotado? ¿Mm?
¿No conocen ninguno? ¿Ustedes conocen el oro de los tontos? La pirita, ingeniero. La pirita. La pirita, pues la Profesor, pirita. es que va a depender mucho de los objetivos que tiene la empresa minera, ¿no? Por Pero la ejemplo, pirita, sí, a ver, te escucho, si la empresa te escucho. minera extrae oro, Se le corta. Se corta, yo no se te escuchó nada. Ya se le fue hasta el audio. Ya, ok. Bueno, la pirita no tiene valor económico, ¿ya? Yo quería escuchar a su compañero qué es lo que quería decir, porque dice depende, ¿no? Yo quería saber ese depende. Pero la verdad es que nadie va a explotar pirita, o sea, una pirita que no tiene valor, nadie lo va a explotar. Pero sin embargo, la encontramos, pues, mezclada con, ¿cómo se llama? Con el mineral que para nosotros tiene valor económico. Y como la encontramos mezclada con el mineral que tiene valor económico, lo que hacemos es, pues, en cierta manera, pues eso es considerado como quien dice una ganga, ¿no? Una ganga. Aparte de las rocas, ¿no? Que también hay rocas que se encuentran, pues, en el mineral. Es decir, que un mineral metálico no es algo que ¿cómo se llama? Que se encuentra, pues, puro en la naturaleza, ¿no? Si se encontrara puro, no había ni siquiera necesidad de procesarlo. Pero, sin embargo, pues tenemos que procesarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos mineral, sacamos rocas, sacamos otras sustancias minerales, como podría ser pirita también, ¿no? Que no tiene valor económico, ¿no? Aunque le diré que hay piritas que tienen valor económico. Por ejemplo, hay pirita, por ejemplo, la pirita aurífera, ¿no? Y uno dice pirita aurífera, ¿pero por qué? Oye, ahí en la pirita está incrustado el, ¿cómo se llama? El oro, ¿no es cierto? ¿Ah? Y lógico, la pirita yo no la voy a recuperar, a mí me interesa el oro, la pirita es la ganga, pero vean ustedes que como que es un control mineralógico. ¿Por qué control mineralógico? Bueno, desde el punto de vista mineralógico, la pirita la pirita aurífera viene a ser un mineral, ¿no? Metálico, ¿sí? ¿No? Pero resulta que ahí encontramos, cuando hay presencia de pirita aurífera, ahí encontramos oro, ¿no? Entonces es un control, ¿no? Es un control mineralógico, ¿no? Como un mineral, ¿eh? Que nos pone en alerta y nos pone así en aviso, ¿no? Es igual como un filón de oro. Un filón de oro no es más que cuarzo con incrustaciones de oro. Entonces, hoy encuentro un filón de cuarzo y digo, no tiene valor, no, pero espérate, ponte a observarlo y vas a ver que el oro está ahí incrustado, ¿no? Entonces, ven, ese es un control litológico. ¿Se dan cuenta? Claro que van a encontrar cuarzos que de repente no hay nada, ¿no? Pero tampoco no desechen la idea de decir, no, ese es cuarzo, ¿no? Como nunca conocieron el oro, no se dan cuenta que por ahí hay unas chispitas que vienen a ser las charpas de oro. Ahí está el oro, cualquier cantidad de oro. Y ustedes dicen, no, ese es cuarzo. Que lo tendrían que conocer. Si estuviéramos en, ¿cómo se llama? En clases presenciales, yo podría llevarles una muestra. Yo tengo una muestra ahí de cuarzo, ¿no es cierto? Con charpas de oro, ¿no? Y entonces, poderles mostrar para que conozcan. Algún día ustedes se cruzan en el camino con algún cuarzo y ven, se ponen a observarlo y determinan que ese es oro, ¿no? ¿Ok? Entonces, de todas maneras, los metales van a estar siempre combinados, mezclados con estos tipos digamos, de rocas o minerales que no tienen valor económico. ¿Mm? Y pues, eso, ¿cómo se llama? Eso, viene a, ¿cómo se llama? Viene a, ¿cómo se llama? A constituir, pues, la ganga, ¿no? La ganga. Ok, muy bien. Los depósitos minerales se dividen en metálicos, ¿no? Y no metálicos. Yo de ese momento les decía que tenemos, digamos, minerales metálicos y no metálicos, ¿no? Sobreentiende que los no metálicos, bueno, bajo ninguna, cualquiera de nosotros es capaz de poder diferenciar entre un metal y un no metal, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, yacimientos o minerales no metálicos. Tenemos, ¿cómo se llama? Digamos, concentraciones de minerales de azufre, ¿cómo se llama? Caolín, talco, baritina, ¿ven? Todos esos son no metálicos, ¿no? ¿Ok? Y hay un sinnúmero de minerales, como quien dice, no metálicos, que tienen valor económico, ¿no? Por tanto son explotables, ¿no?
El mineral es un agregado natural de uno o más minerales sólidos que se pueden extraer o de los cuales se pueden extraer uno o más productos minerales con un beneficio. ¿Ok? Entonces, pues nos está hablando aquí que los minerales son sólidos. ¿De acuerdo? Y que pues tenemos, ¿cómo se llama? Podemos nosotros de esos minerales poder extraer qué cosa, un mineral que nos importe, que nos interese, o un metal que nos interese, ¿no es cierto? O un producto, como lo dice. Porque también en los minerales no metálicos, también tenemos, como quien dice, esta situación de ganga, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, en el yacimiento de Bayobar, la roca fosfórica o el yacimiento está formado por estratos. Estratos de roca fosfórica y estratos de, ¿cómo se llama?, de arena. Es un desierto, recuerden. Entonces vean ustedes ahí, el estrato de roca fosfórica, que viene a ser, ¿qué cosa? El mineral que nos, o digamos, el mineral del cual vamos nosotros a obtener un beneficio. Y de los estratos de arena que se encuentran ahí junto con ellos, ¿no? Con estos estratos con estos estratos de roca fosfórica, pues encontraremos, ¿cómo se llama ahí? Arena, la cual no tiene valor económico. ¿Ok? Y habrá un momento que de repente inclusive estará mezclado uno con el otro, ¿no? Entonces, para eso se utilizan, como quien dice, procesos para poder separar arenas de ¿qué? De roca fosfórica, ¿no? Claro que habrán, dependiendo del, fíjese, dependiendo del espesor del estrato, habrá un momento en que sacaremos roca fosfórica, pero en los límites de los estratos, ¿no? Tendríamos que sacar roca fosfórica y tal vez va mezclada con arena, ¿no? Muy bien, eso depende de la génesis, de las características de cada yacimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Dice acá, nosotros diremos que mineral es una agregación natural o uno o más minerales sólidos que pueden ser extraídos, procesados y vendidos con fines de lucro. Bueno, eso ya lo hemos dicho. El negocio minero, de todo, como todo negocio, y es natural, y es la razón de ser de cualquier negocio, de cualquier empresa, obtener un lucro. Por tanto, que quede claro la idea de que si hablamos de minerales y minerales que tienen valor económico, esas sustancias minerales implica de que, pues, ¿cómo se llama? Son factibles de explotar porque nos van a dar qué cosa, nos vamos a obtener un beneficio, una utilidad. O sea, yo lo voy a explotar y al momento de explotarlo, ¿no? Voy a venderlo, ¿no? Mis ingresos menos mis egresos, que vienen a ser los costos, me va a quedar un beneficio. ¿Ok? Entonces, eso es en sí, ¿no? Se resume todo, ¿no? Entonces, ya pues, es una mezcla de minerales en los cuales se puede extraer productos, ¿no? Para obtener un beneficio. Se puede obtener uno o más productos para obtener un beneficio. Cuando hablamos de minerales complejos, nos referimos a los minerales sulfurosos. Dígase sulfuro de cobre, sulfuro de plomo, sulfuro de zinc, ¿no? Sulfuro de plata. Y estos minerales, ¿por qué le llamamos complejos? Porque no se encuentran solos. Pues, o sea, no es que encontramos, oye, este yacimiento es de sulfuro de plomo, el yacimiento de allá es sulfuro de cobre, o el yacimiento que está allá más arriba es el yacimiento ¿cómo se llama?, de plomo. No, así no se encuentran mezclados todos. De tal manera que en nuestro proceso tenemos que separar concentrado de plomo, concentrado de zinc, concentrado de cobre, ¿no? Concentrado de plata. ¿Se dan cuenta? Por eso se le dice complejos. Aunque dice, las definiciones son importantes, ¿no? Aunque son importantes saber, es aún más importante saber lo que significan, ¿no? ¿Sí? O sea, está bien, tú ves las definiciones ahí, pero como yo siempre le digo, hay que ir más allá. El concepto clave es la extracción que conduce a un beneficio. Y eso es lo importante.
O sea, lo importante es que pueden haber sustancias minerales, pero la pregunta es, extraer aquellos minerales, ¿cuál de ellos es la que nos produce un beneficio? Si no nos produce un beneficio, podríamos considerarlo como quien dice, como que es tal vez un yacimiento mineral, ¿no? ¿Podríamos considerarlo? Si no me produce ningún beneficio, ¿qué dicen ustedes? No, ¿Mm? no, porque para que sea un yacimiento mineral tiene que haber beneficio. Claro. O sea, no lo podemos considerar, ¿cómo se llama? Un yacimiento mineral. ¿Por qué? Porque no va a obtener ningún beneficio de él. Y es más, ¿no? Si no va a obtener ningún beneficio, hasta de repente, o sea, no, ni siquiera como dicen, ¿no? Ni siquiera lo miramos como nada, ¿cómo se llama? Nada que tenga valor, pues. Y si no tiene valor, no tiene importancia. Dicho de otra manera. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Cómo se llama ¿Qué entendemos por yacimiento mineral ahora? Miren, ya vimos mineral. Ahora, ¿qué entendemos por yacimiento mineral? Bateman en 1951 define el yacimiento mineral como una acumulación o concentraciones de elementos que están presentes en la corteza terrestre, ¿no? Solo de forma diseminada. O sea, ¿a qué se refiere eso? ¿No? A que no todos los yacimientos minerales se encuentran en una zona determinada. En la corteza terrestre encontramos yacimientos, ¿no es cierto?, localizados en diferentes partes del mundo, digámoslo así, porque la corteza terrestre, pues ustedes saben, es el globo terráqueo. Entonces, estas concentraciones las encontramos de manera diseminada en diferentes lugares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esa era la definición. Pero dice, esta definición que se podría denominar geológica o mejor aún geoquímica ha sido sostenida durante décadas por muchos autores. Hoy en día, sin embargo, prima el carácter económico. O sea, miren, hablar de un yacimiento mineral, tenemos que pensar en la economía. ¿Ok? O sea, si no estamos pensando en la economía, yo les digo, todo es un negocio, pues, todo es un negocio. Si no hay economía, es por demás, no va a haber, ¿cómo se llama? No va a haber interés, ¿no? En realizar su explotación. Entonces dice, hoy en día, sin embargo, prima el carácter económico, por lo que el yacimiento mineral va intrínsecamente ligado al concepto de explotación con beneficio. O sea, un yacimiento mineral es aquel que sea capaz de qué cosa, de darme un beneficio. Si no hay beneficio, no sería considerado yacimiento mineral. Ingeniero, ¿Sí? Sí, dime. entonces, como usted bien menciona, para ser considerado un yacimiento tiene que tener beneficios. En todo Tiene que caso, no tener, sería un no, yacimiento. no. Tiene que tener, no. Tiene que ser capaz de producir un beneficio. No tiene beneficio, o sea, la situación es subjetiva, ¿no es cierto? A mí, tiene que producirme un Ah, beneficio. A mí. O sea, si yo voy a invertir en un yacimiento, ¿ya? En un proyecto minero, para ser considerado eso como un yacimiento, en el momento que yo estoy realizando la explotación, tiene que producirme, pues, ¿cómo se llama? Un beneficio. A mí. Tú dices, tiene que tener beneficios. No, el yacimiento, ¿qué beneficios va a tener? Soy yo que en el momento que lo exploto, él, ¿cómo se llama? Y se produce la comercialización en este caso, del metal, digámoslo así, ¿no? Me va a producir, ¿qué cosa? Lo que venimos discutiendo o diciendo, ¿no? Que mis ingresos, ¿no es cierto? Menos mis egresos, me va a quedar una utilidad, una ganancia. Si una concentración de mineral, como dice que era la definición antigua, ¿no? Una concentración de minerales, que hoy en día dice debemos de pensar ¿cómo se llama? En el concepto de económico. Entonces quiere decir que si esa presencia de concentración de minerales, ¿no? En el momento que yo lo exploto,
¿no? Y como digo, se produce el negocio porque eso yo lo voy a vender, lo vendo, ¿no? Y me va a generar un beneficio a mí. Estoy invirtiendo en la explotación de eso. Entonces ese es un yacimiento mineral. Eso es lo que nos dice el autor. ¿Ya? Es muy diferente a decir que un yacimiento tiene beneficios, ¿no? Por eso no, ustedes a veces lo dicen de una manera, ¿no? Pero ¿no? La idea es hablarlo de manera correcta, ¿no es cierto? Entonces, ese es en el beneficio, por eso dice la extracción. Pero ¿con qué fines yo extraigo? A ver, o explotación, como dice, explotación con beneficio. Cuando hablamos de explotación, ¿a qué nos referimos? A que vamos a arrancar, lo voy a decir de eso con estas palabras que algunos autores lo utilizan, ¿no? Arrancar el mineral in situ, ¿no? Pero aquí el término explotación es más amplio, ¿no? Es más amplio. O sea, yo arranco el mineral, lo extraigo, lo transporto, lo llevo a la planta de procesamiento, lo proceso, ¿no es cierto? Y esa producción puede ser concentrado, puede ser un mineral fino, si fuese un mineral precioso, yo agarro, lo vendo. Y al venderlo, ¿no es cierto? Y me cubre todos mis costos y encima me deja una ganancia. Entonces ese es lo que nos dice que debemos sellar. Entonces ahí es donde dice que es el concepto nuevo. Por tanto, ¿cómo se llama? Una concentración de minerales, los cuales, ¿cómo se llama? No son capaces de producirnos ¿cómo decir? Un beneficio. Entonces, será una acumulación de minerales, pero no será considerado, digamos, un yacimiento. ¿Por qué? Dicho de otra manera, a ciencia cierta, porque no tiene valor económico. No tiene valor económico. Ok. Hay un tema que lo vamos a ver de aquí, en la parte final de lo que es reservas, pero se lo voy a adelantar para cerrar la idea de su compañero. Miren, aquí en este último párrafo que vamos a ver, lo voy a adelantar para cerrar la idea con compañero y ustedes también entiendan. Nos dice aquí de que las reservas minerales pues, van a ser consideradas reservas minerales siempre y cuando que eso cubra, por decir, ¿cómo se llama?, con un determinado parámetro. Pero que esas reservas minerales pueden aumentar o disminuir. Aumentan porque realizamos mayores exploraciones. Yo ya les he dicho que siempre en el campo de la minería vamos a estar haciendo exploraciones y exploraciones y exploraciones hasta el final de la vida útil de la mina. Porque siempre lo que buscamos es incrementar las reservas para poder alargar la vida útil de la mina. Esa es la razón de ser. Muy bien. Pero aquí hay algo que también nos dice en el último párrafo. Nos dice que ¿cómo se llama? La tecnología ayuda mucho también. La innovación tecnológica ayuda mucho. Entonces yo les comentaba a los chicos, a los compañeros, miren, en los años 80, cuando yo trabajaba en minería de oro, trabajaba en una empresa que se llama Aconsa, ¿no? Una compañía minera que tenía varias unidades mineras, ¿no es cierto? Cerca de 7 o 8 unidades mineras. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en las 8 unidades mineras. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aconsa era una compañía minera considerada, ¿qué cosa? A nivel nacional, la primera productora de oro. A nivel de Sudamérica, la quinta productora de oro. Y a nivel mundial, también tenía su contexto. Salvo que en esos entonces, pues no existía la globalización, uno no podía ver, no podía, digamos, conocer más allá. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros hacíamos extracción de minerales, la explotación del oro, y nosotros hacíamos lixiviación, pero hacíamos lixiviación en reactores, ¿no? Heap leach, unos enormes tanques donde ahí se metía el mineral, ¿no?, de oro y se obtenía por lixiviación mediante el método de Crowell, ¿no? Crowell. Muy bien. Y entonces, en el Perú existían toda una serie de yacimientos de oro, auríferos, pero cuya geología que eran ustedes que son geólogos, yacimientos diseminados, de baja ley. ¿A qué se refería de baja ley? Mientras que nosotros teníamos que explotar un mineral en minería subterránea, más o menos de 8 gramos de oro, en ese entonces, los yacimientos de oro ¿cómo se llama?, en diseminados de baja ley, pues tenían pues 0.5 gramos de oro por tonelada. Eran diseminados, baja ley.
¿cierto? 1 gramo de oro por tonelada. Tratar de explotar yacimientos diseminados, ¿no? ¿Cómo se llama? Y utilizando el método que nosotros utilizábamos, no, ¿cómo se llama? Eso no daba resultado. Los costos eran muy grandes. Muy bien, pero ahí vino la innovación tecnológica. Por ahí alguien creó la geomembrana, por ahí alguien que quebró el PAC, creó el PAC, creó la lixiviación ¿cómo se llama? En estas pilas, ¿no es cierto? Creó la tecnología de recuperación del oro diseminado, del oro pues diseminado por lixiviación, o recuperado por lixiviación, ¿no es cierto? Con el, ¿cómo se llama? El carbón activado. Eso no existía. Nosotros hacíamos por método Crowell, que es utilizar, ¿qué cosa? Polvo de zinc, ¿no es cierto? Sí, polvo de zinc, ¿no? Para precipitar el oro ¿cómo se llama? Precipitar el oro ¿cómo se llama? En la solución lixiviada. En cambio, ahora se hace con carbón activado, ¿ven? Entonces, esa innovación tecnológica, ¿a qué llevó? A todos esos yacimientos que eran de baja ley, ¿no? Que tuvieran ahora valor económico. Entonces, si aplicamos el concepto de explotación, ¿no es cierto? La explotación, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice el autor? Explotación con beneficio, pues ninguno de esos yacimientos podía producir un beneficio. En los años 85, en los años 90, ninguno de esos yacimientos, ni Yanacocha, ni cómo se llama, ni Pierina, ninguno de ellos podía ser considerado bajo este concepto, ¿qué cosa? Yacimiento mineral. No producían beneficio, pues. Más bien te iban a producir pérdidas. Pero la innovación tecnológica hizo de que sean explotables a bajo costo y de gran volumen. Y entonces ahí tenemos los grandes yacimientos de oro hoy en día, ¿no? Como les digo, ¿no? Por ejemplo, Laguna Norte, Pierina, que ya está cerrando, ¿no es cierto? Yanacocha, yacimientos de oro, diseminados de baja ley, ¿no? Que pues ya ustedes habrán visto. Y esa es la era que ustedes han vivido, ¿no? ¿Ok? Y que vivirán todavía. Entonces, ¿quién sabe qué saldrá, no? Porque ya hay los nanorobots, ¿no? Y dice que los nanorobots ya ni ingenieros de minas se van a necesitar, porque le van a dar la orden a los nanorobots van a ir y traer, ¿cómo se llama? El mineral, lo van a extraer sin procesarlo, ¿no? Son ¿cómo se llaman las cosas? Entonces, ahí viene a lo que su compañero decía, ¿no? Su compañero decía de que, bueno, para que vean ustedes de que depende de muchos factores, como cuando comencé la clase. Cuando comencé la clase y les decía, ¿no? Muchos, ¿cómo se llama? Muchos, hay muchos, ¿cómo decir? ¿Cómo les decía? Factores internos y externos, ¿no? Vean, aquí en el caso de la tecnología lo que es capaz de hacer, ¿no? ¿No es cierto? Entonces yo les decía que tengan presente de que no se trata de los beneficios del yacimiento, claro que todo, como les dije también, ¿cómo se llama? La idea no es de que el yacimiento nos dé beneficios, sino la idea es que al momento de realizar la explotación, nosotros obtengamos un beneficio. Y si producimos, y si esa acumulación o concentración de mineral, que era la definición antigua, es capaz de producirnos como quien dice un beneficio al momento de realizar su explotación, entonces ese debe ser considerado yacimiento. Por lo tanto, vean ustedes, todos los yacimientos de oro, ¿no? Diseminados, en los que de baja ley no eran considerados yacimientos. Eran concentraciones de mineral, sí, grandes concentraciones de mineral, pero no producían beneficio, entonces nadie los podía considerar como yacimientos minerales en el contexto nuevo de ahora. Entonces vean que todo ahora se rige, ¿qué cosa? Se rige por la parte económica, pues jóvenes, la parte económica. En momentos actuales en los que vivimos, en los que todo está tecnificado, en que vean ustedes que quieres o no, a veces pequeños, ¿cómo se llama? Cambios, modificaciones, pueden cambiar, como quien dice, cambiar el contexto. Vivimos un mundo de competitividad, ¿no?
no solo competitividad del conocimiento, sino también la competitividad del, ¿cómo se llama?, de la eficiencia, ¿no? Vean ustedes, las empresas buscan ser cada vez más eficientes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, económico, desde el punto de vista, ¿por qué? Porque hoy en día así son las exigencias, ¿no? Hoy en día esas son las exigencias. Y por eso que ustedes, ¿no?, tienen que ser competitivos, por eso que ustedes tienen que estar a la vanguardia, porque si no, se van a quedar, pues ustedes van a ser la última rueda del coche. Sean conscientes del momento que vivimos. Muy bien, miren, vamos a hablar sobre recursos y reservas, para terminar. Dice, citar los conceptos y secciones acerca de términos reservas sería remontarnos a construir una línea de tiempo, ¿no?, de siglos. Sí, porque a lo largo de toda una historia de, ¿cómo se llama?, de más de un siglo que tiene la minería, ¿no? Y ustedes verán que en nuestro país la minería tiene no solo más de un siglo, sino siglos, ¿no? Porque desde la época preincaica hay indicios de ¿cómo se llama?, de la actividad minera en nuestro país. Vean, pues, ¿no? Entonces, hablar de reservas nos va a llevar por lo siguiente, ¿no es cierto? Dice, tengamos en cuenta que un yacimiento mineral, ¿no?, que yacimiento mineral y recurso mineral en la actualidad se utilizan como términos semejantes. O sea, si yo hablo de recurso mineral, decimos que son concentraciones de mineral, acumulaciones ¿cómo se llama?, de sustancias minerales. Estoy hablando de yacimiento mineral, ¿no es cierto? Y entonces puedo referirme a yacimiento mineral como recurso mineral con la misma palabra, con cualquiera de los dos términos. Muy bien, pero ahí viene el asunto. Sin embargo, la tendencia es utilizar el término recurso, ya que es un concepto más amplio, que implica cualquier concentración de mineral, sea sólido, líquido o gas. Sólido, líquido o gas, ¿no?, en la corteza terrestre cuya extracción es potencialmente factible. O sea, recurso, pero recursos tenemos varios. Pueden ser sólidos, como podrían ser los minerales, líquidos, como podría ser petróleo, gas, agua, ¿no?, son recursos hídricos, ¿no? Y gas, pues, el gas natural. ¿Ok? Entonces, eso, cuando hablamos de recurso, estaríamos refiriéndonos a cualquier concentración de mineral. Muy bien. Pero veamos qué es lo que lo distingue de reserva. Centrémonos ahora en el término reservas mineras. Podría llamarlas reservas minerales. Claro, si son mineras, serían reservas minerales. Sin embargo, hoy en día existe tendencia en solo referirse a ellas como reservas. O sea, no hablar de reservas minerales. Ya sabemos qué cosa, que es una mina, que explota minerales, ¿no es cierto? Que explora minerales, pues, ¿para qué voy a usar reservas minerales? Hablo solo del término reservas. Diremos entonces que las reservas están constituidas por la cantidad total de sustancias minerales que económicamente son factibles de explotar. Ok, ahí viene el asunto. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hemos analizado la situación de los yacimientos minerales en las clases anteriores y hemos dicho que un yacimiento mineral ¿cómo se llama? Son concentraciones, vean ustedes, localizadas, definidas, ahí está. ¿Mm? Hemos dicho que ¿cómo se llama? Estas estructuras, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de los métodos ¿cómo se llama? De los métodos de determinación de la ley promedio, decimos que la ley promedio no consideraba la estructura. Y no considerar la estructura era de qué? Por ejemplo, de que las leyes, que digámoslo ya así, un recurso mineral, o en este caso un yacimiento mineral, no es homogéneo. Sus leyes no son homogéneas. Ya hemos visto diversos casos, ya hemos analizado en las clases anteriores. Vean ustedes, aquí, ¿no es cierto? El color morado tiene una ley de 2 de cobre, de 2% de cobre, ¿no? La verde, el 1%. Del color plomo o gris, si quieren decirlo así, ¿no? No tiene ni siquiera ley. ¿Ok? Entonces, un yacimiento, todo acaso, cuando ubicamos el yacimiento,
como un depósito o un yacimiento mineral donde existe recursos, ya sabemos que existe un recurso mineral, ¿todo es reserva? No, no todo es reserva. La reserva va a ser solo aquel, ¿cómo se llama? Aquella cantidad, como lo dice aquí, aquella cantidad de ¿qué? De mineral, ¿no es cierto? Que desde el punto de vista económico es factible explotar. Es decir, que nos va a producir un beneficio. Eso es lo que debemos de considerar, ¿qué cosa? Reserva. No todo el recurso mineral, ¿no? No todo el recurso, ¿no? No todo el yacimiento, sino solo de ese yacimiento lo que nos va a producir, ¿qué cosa? Un beneficio al momento de realizar su explotación. Por eso que ustedes verán de que nosotros decimos, ¿no es cierto?, que un yacimiento mineral es aquel, ¿no? Mineral en el cual es factible su explotación, ¿no? O es económicamente factible su explotación. Muchas veces habrán escuchado ese tipo de definición, ¿no es cierto? La palabra económica. O sea, si aquí me va a dar la factibilidad, ya lo hemos dicho una y otra vez, los estudios de factibilidad y prefactibilidad, de prefactibilidad y factibilidad. Es lo que me va a decir si es que ese yacimiento es factible de que yo lo explote. Y en base a qué va a medir la factibilidad, en base a la rentabilidad. Al inversionista lo que le interesa es la rentabilidad. Oye, si yo invierto 5.000 millones de dólares ahí, ¿me va a producir rentabilidad? No, no le va a producir rentabilidad. Entonces ahí nomás me quedo como 5.000 millones dentro de mi, ¿cómo se llama? De mi cuenta bancaria. ¿Para qué voy a arriesgar? Entonces vean ustedes, entonces no todo es reserva, no todo el recurso es reserva, sino lo que desde el punto de vista económico es factible explotarlo. ¿Por qué? Porque me va a producir un yacimiento, un beneficio. Y siendo así que me produce un beneficio y es factible explotar, ese es un yacimiento mineral. Eso es lo que nos dice la literatura. Muy bien, jóvenes, pues, ¿no? Y el último párrafo que se los expliqué, ¿no? Les sugiero que lean. Este se lo voy a descargar. Son 3 hojitas, creo, nomás, también del módulo del curso que dicté, ¿no? Es este, ¿no es cierto? Le voy a extraer esas 3 hojitas y se los voy a, ¿cómo se llama? Se los voy a subir. Algunos chicos han llevado este curso conmigo en mi empresa. Y bueno, ahí se ha explicado todas estas cosas, ¿no? Y sin pensar, ahora pues el silbo les dije, claro que aquí hay muchas más cosas, ¿no? Pero ya eso es, ¿cómo se llama? Ya eso es, hasta yo les doy lo que les exige el, ¿cómo se llama? Lo que le exige ¿cómo se llama? La SUMIA, ¿no? La SUMIA dice que se hable sobre reservas y recursos. Y espero que hayan entendido lo que es reservas y recursos, ¿no? Por si acaso, ese compendio que yo apunto aquí son traducciones del inglés al español. Son de libros. Esos autores, ahí están los autores. Son, ¿cómo se llama? Son ingleses, ¿no? Y sus obras son en inglés, ¿no? Traducidas, bueno, traducidas por quien habla, ¿no? De cierta forma, traducidas por quien habla, o sea, por Grimaldo Saavedra, ¿no? Ok. Entonces, muy bien, pues, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Miren, aquí hemos terminado la unidad 2. Dentro de 15 días, el viernes 26, le estoy tomando el examen. ¿Ya? El examen va a ser parecido al examen que les he tomado. Así, igualito. Preguntas, ya saben cómo es preguntas. Y ya vean ustedes que las respuestas no las van a encontrar en Google. ¿Ok? Vean ustedes que las preguntas que les formulo son el tipo de preguntas que yo hago, ¿no? Están relacionadas al tema. Entonces, olvídense de Google, pónganse a estudiar. Y en el momento Ingeniero, que... disculpen, ¿el examen de qué va a ser? ¿Cómo de qué va a ser? La segunda O unidad, sea, pues, de la última ley de corte, del no. La segunda muestreo. unidad, tienes que coger el sílabus, ¿no es cierto? Yo trabajo todo con el sílabus. Al Ya. final yo tengo que cumplir con el 100% del sílabus del curso. ¿Ok?
Entonces, tú coges tu sílabus y ahí dice segunda unidad, y ahí están todos los temas que se han tratado en la segunda unidad. ¿Ok? Así es, ¿ya? Y ya nosotros, no sé si lo tengo el sílabus abierto, no lo tengo. A ver, si es que está por aquí, ¿no? Si es que lo he abierto, pero no sé si te ha grabado aquí todavía, para que, ¿cómo se llama? Para mostrarte, ¿no? Todo lo que yo desarrollo es en base al sílabus, ¿ya? No me puedo salir del sílabus ni tampoco omitir, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Claro que bueno, ese soy yo, Grimaldo Saavedra, ¿no es cierto? Yo no sé si hay otros profesores que no trabajan con el sílabus, ¿no? Y de repente se saltan los temas y de repente no desarrollan el sílabus, entonces, ¿qué caso tiene? ¿Eh? Yo acá lo tengo el sílabus. ¿Alguien, Sí, alguien no levantó la está mano? en Jesús, Classroom. ¿qué quieres, Jesús? Ingeniero, No lo una tenemos en Classroom. ¿No tienen qué? El sílabos no lo tenemos en Classroom, ingeniero. Al principio lo puso, pero ¿Cómo que creo no que está ya en no. Classroom? No, A no ver, está. de veras, ahí en Classroom tiene que estar. Ah, es que si no está aquí, está en, ¿cómo se llama? Está en la, ¿cómo se llama? Acá está, sílabos de geoestadística, que no aparece nada. Ya. Si no está aquí, ¿no? Es raro que no esté. Yo lo he subido. Está en el Regeva. ¿Mm? Ya se los voy a subir aquí, pero está en el Regeva. Y ahorita lo subo. Sí, en el Regeva. Si tengo que, realmente donde se tiene que subir la exigencia de cómo se llama de subirlo, es en el Regeva. Sino que yo también lo subo acá. Espérense a ver. Pero qué raro que no tenga aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está? Quiero mover, enlace. ¿Y cómo lo va a cargar aquí? Qué gracia. Cambio de nombre, eliminar, copiar. Quiero eh, Presiona en bibliografía, profe, ahí. no, sí, mira, dice enlace, cambio de nombre. No me dice editar. Yo quiero editar para subirlo el sílabus. Yo lo tengo ahí. Qué raro, ¿no? A ver, no hay ninguna opción. Todos los temas, primera unidad, libro. Aquí debería darme la. Ya no hay problema. A ver, o de repente no está en la biblioteca, en el muestreo. No, no Ya, está. ingeniero, entonces está en el Classroom. Yo lo voy a buscar ahí. No, no está en Classroom, está en el Regeva. Perdón, en el Regeva. Si está Pero, en el Regeva, yo pero lo busco ahí. ahorita lo voy a subir porque de todas maneras yo lo subo en los dos, ¿cómo se llama? En los dos, pero lo que no ve, lo que sucede que no me, ¿cómo se llama? Qué extraño que no me dé la opción para cambiar. Voy a, ¿cómo se llama? Cambiar de nombre. Vamos a eliminarlo. Eliminar, ¿no? Y vamos a poner aquí, crear, material. ¿Mm? Y aquí vamos a poner sílabo. Ya lo subió su compañero ahí, ¿ven? él lo subió al grupo de Sí, WhatsApp. mi Listo. compañera lo ha subido ya. Pero de todas maneras yo tengo que subirlo, pues. De todas maneras tengo que subirlo. Vamos a poner subir. Eso está aquí nomás. ¿Qué saben? Sílabos de geología. Ahí está. Y me voy acá. Y me voy aquí. Listo. Y lo jalo por acá. Ya, ahí está. Está cargando. Ya. Y le digo publicar. Ya. Ahora sí ahí lo tienen. Ya. Ahí está. Entonces, a ver, pregunta a su compañera, ¿y qué es lo que va a tomar? Lo último.
Esas preguntitas. Aquí está. Unidad de aprendizaje 2, estimación de la ley media, ¿no es cierto? Metodología de estimación, es lo que hemos visto. Ley de corte, curvas, ¿no? Recursos minerales y reservas. ¿No? ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que se va a tomar. 3 puntos. Muy bien, pues, jóvenes. Nos vemos del día jueves de la próxima semana. ¿Ya? Ok, ingeniero. Hasta luego. Muy bien. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.